Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Diario Financiero por invitarnos a participar en este encuentro sobre capital sostenible, que como decía recién José Tomás, no es simplemente un evento casual que se organice, sino que tiene que ver con una forma de concebir a un medio de comunicación e incorporar dentro de mucho más que la crónica, que la noticia, y ayudarnos a pensar. Y ayudarnos también a mirar con otros ojos esas páginas del medio del diario, ¿ah? Que hace unos años atrás, cuando uno veía esas páginas del medio dedicadas a algún tema, decía esto es como un poco publireportaje y se la saltaba rápidamente. Pero hoy día la verdad es que hay lo que uno encuentra en estas secciones que José Tomás describía, son temas muy interesantes que se proyectan mucho más allá de la coyuntura diaria, y eso siempre es refrescante para quienes vivimos inmersos en esa coyuntura diaria. El tener la posibilidad de mirar más allá, poder participar o aprender de una reflexión es extraordinariamente valioso. Y en el caso de capital sostenible, me parece que es un tema que hasta hace unos años atrás parecía casi, como se dice en inglés, un oxímoron, ¿ah? Hasta hace unos años atrás entendíamos prácticamente una contradicción vital entre los temas económicos, crecimiento y los temas de sostenibilidad. Aún hoy día, ¿cierto? Por supuesto, todavía discutimos mucho en torno más bien a qué es lo que pasa con ciertos proyectos, pero hemos ido aprendiendo que la sostenibilidad es una ventaja comparativa para los países que son capaces de incorporarla efectivamente dentro de sus políticas, dentro del funcionamiento del sector público y del sector privado. En el caso de Chile, como vamos a ver en la presentación, representa una gran oportunidad de desarrollo futuro. Hoy en día el tema del cambio climático es un tema que excede con mucho a países individuales. Hemos tenido conferencias, acuerdos, mecanismos de financiamiento que se han ido creando para hacerse cargo de los desafíos del cambio climático. Es así como los flujos anuales de financiamiento para el cambio climático llegaron a los 1,3 billones de dólares en 2021-2022, casi el doble del bienio anterior, e impulsado por un incremento especialmente mayor hacia la mitigación. Pero las necesidades que se estiman para poder cumplir con las metas que han comprometido los países exceden largamente esa cifra. Acá en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Vemos cuáles han sido los flujos anuales de financiamiento climático. Vemos cómo en el 2021-2022 tuvimos ese incremento significativo, pero cuando lo llevamos al gráfico de las necesidades, vemos que esta área verde que está aquí a la derecha, allá abajo, ese pedacito que está al final de la tabla. Y la brecha que nos separa de las necesidades de financiamiento es muy significativa. Y en ese sentido tenemos desafíos en varias dimensiones. Por supuesto, primero, aumentar la proporción de recursos destinados a adaptación. Como decía, hasta el momento ha habido un mayor énfasis en mitigación, pero nos falta que tenga una brecha aún mayor en adaptación. Balancear el flujo de recursos públicos y privados, particularmente en estas dos dimensiones, dado que en el caso de la adaptación el 98% de los recursos provienen de actores públicos. También disminuir la disparidad entre sectores económicos. Hay algunos que han sido más activos y que están recibiendo más flujos de recursos y otros relativamente poco. Pero sobre todo desarrollar mercados, estandarizar conceptos, mejorar marcos regulatorios, potenciar la coordinación para que los incentivos y la seguridad que involucra aportar recursos a estas tareas de cambio climático sean sustancialmente mayores. Si nos vamos a la lámina siguiente,
Aquí tenemos un pequeño balance de lo que es el escenario actual, o sea, cómo vemos esta necesidad de financiamiento dentro del actual escenario. Que cuando se hicieron los acuerdos de París, por supuesto, no estaba en el radar que tuviéramos un cambio significativo en materia de globalización. Obviamente no preveíamos que pudiéramos tener un shock tan grande como la pandemia. Hoy en día tenemos una reaparición de conflictos bélicos territoriales que no eran habituales en el pasado próximo, inseguridad energética, envejecimiento de la población. Es decir, tenemos un contexto en el cual los desafíos de financiamiento para el cambio climático se hacen más significativos. En la COP29 se acordó una nueva meta de financiamiento de 300.000 millones de dólares anuales hasta el 2035, provenientes de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales, para los países en desarrollo. La hoja de ruta de Bakú a Belén para 2035 busca justamente aumentar el financiamiento para los países en desarrollo bajo el Acuerdo de París mediante subvenciones e instrumentos financieros concesionales. Dentro de esto, como vehículo para ese financiamiento, adquieren un rol muy importante los fondos multilaterales climáticos, como el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación, pero el desafío es muy significativo en términos de aumento de los recursos, y para eso la arquitectura financiera global tiene que al mismo tiempo ser capaz de integrar esto con una serie de otros desafíos, porque los de reducción de la pobreza, los de desarrollo propiamente tal, siguen vigentes. Y por lo tanto, con un espacio fiscal limitado, altos niveles de deuda, por supuesto que eso no es fácil de lograr. Y nosotros, por supuesto, también lo vemos en nuestro país, pero con una diferencia muy importante, que es el hecho de que la transición hacia una economía verde en el mundo abre nuevas oportunidades para un crecimiento económico sostenible en Chile, por el hecho de poder aportar o poder apoyarnos en nuestros recursos naturales y en nuestras ventajas comparativas para ser parte importante, protagonista en muchos casos, del cambio de la estructura productiva que se desarrolla en respuesta, ¿cierto?, a las metas de mitigación del cambio climático. Eso es lo que hace que hoy día, ¿cierto?, haya una demanda sustantiva por cobre, que resiste aún todos los ajustes que hemos tenido en China. O sea, pensemos que hoy día, ¿cierto?, tenemos el cobre en 4 dólares, en más de 4 dólares la libra, pese a que la economía china está creciendo a 1/3 de lo que crecía hace 10, 15 años atrás. Y eso, por supuesto, es reflejo de la demanda por cobre derivada de los cambios hacia la electromovilidad y otros cambios en la estructura productiva. Tenemos, por supuesto, también el litio, que es fundamental para la fabricación de baterías. Tenemos las mayores reservas reconocidas de litio en el mundo. Representamos más de 1/3 de la producción mundial en el 2022, y a raíz de eso, como sabemos, se ha desarrollado una política nacional del litio que involucra hoy día tener no solamente el acuerdo entre Codelco y SQM, se acaba de completar la consulta indígena para los proyectos altoandinos de ENAMI, y tenemos 12 salares o sistemas salinos abiertos a la participación y a la inversión del sector privado. Y en el caso del hidrógeno verde, somos probablemente por las características naturales de nuestro país, radiación solar en el norte, vientos en el sur y en buena parte del territorio, el país que tiene probablemente uno de los mayores potenciales en términos de generación de energías renovables, y a partir de allí la producción de hidrógeno verde. Esto aún no se ha hecho un balance completo
exhaustivo de lo que esto podría significar en términos de crecimiento, pero la Comisión Marfan, que se convocó dentro de todo el trabajo preparativo del pacto fiscal, estimó que lo que ellos llegaron a medir de la transición hacia una economía verde podría aportar un 1,1% del crecimiento a largo plazo en un plazo de 10 años, incrementándose a razón de 0,11% anual. Eso, por supuesto, hace una diferencia grande para la discusión que hemos tenido durante los últimos años respecto del potencial de crecimiento del país, la productividad, ¿cierto?, y nuestra capacidad para efectivamente recuperar niveles de crecimiento sostenible más significativos. En esto tenemos que pensar que los países, a medida que se desarrollan, a medida que aumenta su ingreso per cápita, normalmente reducen su potencial de crecimiento. El tema es que Chile lo bajó mucho más rápido de lo que era esperable, pero al mismo tiempo, por esa misma razón y por surgir todas estas oportunidades, Chile tiene la posibilidad de revertir esa trayectoria, algo que no es muy común, que no es muy fácil para los países lograr. Esto significa, por lo tanto, que para nosotros la agenda global relacionada con el cambio climático tiene un valor importante. Es decir, si pudiéramos, y vamos a ver ahora un poco más adelante, si pudiéramos hacer el balance de los costos y los beneficios económicos más inmediatos de la lucha contra el cambio climático, Chile es uno de los pocos países que en ese balance va a obtener un balance más favorable en términos netos que otros países. Por supuesto, todos los países a la larga deberíamos beneficiarnos, ¿cierto?, de cumplir con las metas de reducción de emisiones, de protección de la biodiversidad, pero en el caso nuestro estamos hablando de beneficios económicos más inmediatos y más cuantificables. Esto también se observa en el caso de la generación eléctrica, donde lo que tenemos hoy día es, si vemos el gráfico de la derecha, vemos que ya estamos en una participación de energías renovables cuando uno incorpora la generación hidráulica de más de 60% de la generación eléctrica, que al año 2030, no muy lejos ya, deberíamos estar por sobre el 80%, y a partir de allí prácticamente en los años siguientes prácticamente basarnos casi exclusivamente en energías renovables, con la única excepción del gas natural como energía también en buena medida de reserva. Para eso se ha ido generando el marco regulatorio, los marcos de cambio climático, metas, instituciones, herramientas. Somos de los pocos países que en la legislación sobre cambio climático incluyó metas y tareas de carácter sectorial. La ley de eficiencia energética se ha propuesto reducir las emisiones en un 2% anual. Están las metas propias de los objetivos de desarrollo y las metas de los compromisos de París. Y en materia de políticas públicas, en este caso una planificación energética de largo plazo, cada 5 años, anticipando escenarios, la ley de electromovilidad, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y ahora más recientemente el plan de acción para implementar esa estrategia. Esto lo que refleja, si uno ve esta misma curva y lo que tenemos a la derecha en términos de pasos que se han ido dando, lo que vemos además, lo que podemos reconocer aquí, es que hemos tenido un nivel muy importante de continuidad de políticas pese a los cambios de gobierno. En el caso, yo puedo decir en el caso mío, lo vamos a ver en la lámina siguiente, Chile fue fundador de la Coalición de Ministros de Hacienda para la Acción Climática, fue en su momento el ministro Felipe Larraín, que fue uno de los fundadores. La estrategia de hidrógeno verde fue desarrollada por el gobierno anterior y nosotros hemos seguido construyendo a partir de ahí.
Y lo que es interesante es que si ustedes ven el estudio de la OECD sobre confianza institucional que se dio a conocer ahora hace poco, hay un componente que es bien interesante, que es que si bien la confianza en el gobierno es inferior al promedio de los países de la OECD, si bien la confianza en el Poder Judicial y el Congreso o la legislatura está al final de la tabla de todos los países, cuando se le pregunta a la gente por el nivel de confianza que tiene respecto a la capacidad del gobierno de cumplir con sus objetivos de cambio climático, estamos por sobre el promedio de la OCDE. Y yo creo que eso en buena medida se refleja o refleja el hecho de que hemos tenido esa continuidad a través de los gobiernos, y por otro lado que por supuesto la gente ve señales claras que le indican cómo va avanzando ese proceso. El hecho de que tengamos, por lo menos no solo en Santiago, sino que en muchas capitales regionales, buses eléctricos, que veamos ¿cierto? Cómo se van desarrollando las plantas solares, eólicas, le va dando señales a la gente de que en realidad algo sustantivo está ocurriendo, y eso a su vez genera confianza. Y la confianza, como sabemos, es un capital muy fundamental para los países y para las instituciones. Ahora, a raíz de la magnitud de estos desafíos del cambio climático y el cumplimiento de los compromisos que han ido haciendo los países y los volúmenes de financiamiento que todo esto requiere, esto ha hecho que los ministerios de Hacienda hayan tomado un rol cada vez más protagónico en la lucha contra los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Algo que hace algunos años era impensable. Siempre los ministros de Hacienda se veían como los más conservadores, ¿cierto? Normalmente reticentes a involucrarse en temas que no fueran los más inmediatos de su gestión. Pero lo que ocurre es que hoy día se requiere gestionar de partida los recursos públicos para el crecimiento sostenible de la economía. Es necesario generar un marco que posibilite flujos financieros y la movilización de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales hacia estos objetivos. Definir condiciones para la inversión pública que considere los estándares de desarrollo sostenible, gestionar ingresos e incentivos fiscales, por ejemplo, los impuestos verdes, la gestión de la deuda pública, generar la oportunidad, ¿cierto?, de que en la emisión de deuda pública se incorporen metas y componentes ligados al cambio climático, ayudar a movilizar recursos privados. Los ministerios de Hacienda tienen esa capacidad para interlocutar también con el sector privado, entre otras cosas por el hecho de ser normalmente responsables de la regulación financiera. Para ello, ¿cierto?, es necesario crear marcos de incentivo, implementación de reformas regulatorias, coordinar la acción a nivel internacional, la cooperación. Normalmente los ministerios de Finanzas son los que representan al país en los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos regionales como el BID, la CAF. Y en esta lista de tareas, el Ministerio de Hacienda de Chile, ya desde el gobierno anterior, ha jugado un papel bien proactivo. Para esto contamos hoy día con una estrategia financiera para poder cumplir con los compromisos climáticos del país, con el objetivo de proporcionar herramientas y políticas para abordar instrumentos de gestión del cambio climático en materia de financiamiento, facilitando la implementación de los objetivos climáticos y ambientales. Y para esto se creó una oficina de finanzas sostenibles con el mandato de canalizar flujos financieros públicos y privados hacia acciones para llevar a cabo los compromisos ambientales que nos hemos impuesto y que hemos comprometido como país. Sobre esta base y pensando en la innovación financiera, el desarrollo de mercados, nuevos instrumentos de gestión, se actualizó esta estrategia financiera frente al cambio climático, para lo cual, entre otras cosas, se midió
Brechas en la materia, estados de avance. Ahí, bueno, la letra está un poco pequeña, pero vemos en cada uno de esos globos distintas acciones de mitigación y de adaptación, comparando el grado de avance con el potencial y el costo económico que representa. Entonces, ahí, por ejemplo, en materia de mitigación, al comparar atractivo y madurez, es la disminución de emisiones de combustibles en la industria de la minería, un sistema eléctrico con 0 emisiones y luego vehículos de bajo emisiones los que tienen el mayor potencial al combinar estos elementos de atractivo y de madurez. Y en el caso de la adaptación, destaca especialmente la desalinización para usos industriales del agua, la gestión de relaves abandonados, que siendo un país minero, ¿cierto?, es un tema muy importante en una parte relevante del país. Por otro lado, hemos ido avanzando en medir el gasto público que el Estado destina para la lucha frente al cambio climático. Tenemos aquí los reportes que se han ido haciendo anualmente, esto ya está incorporado en nuestro trabajo presupuestario y postpresupuestario. Eso, por supuesto, requiere ciertos criterios, ciertas metodologías para facilitar la identificación y etiquetado de acciones relacionadas con acciones de política, programas, recursos para el cambio climático, para lograr el etiquetado que luego permite consolidar y medir el esfuerzo fiscal en esta materia. También, y probablemente uno de los temas en los cuales más destacamos a nivel comparativo con otros países, es nuestro liderazgo en el financiamiento público mediante instrumentos de mercado que incorporan criterios de sostenibilidad. Participamos, por cierto, como mencionaba antes, en la plataforma regional de ministros de Finanzas para el Cambio Climático, en la red global para el mismo propósito, pero lo que más destaca es que en nuestra emisión de deuda hemos ido incorporando de manera muy proactiva componentes ligados al cambio climático. Primero como bonos verdes, después como bonos sostenibles ligados a gatillos asociados a metas específicas en materia de sostenibilidad. Hoy en día prácticamente el 40% de nuestra deuda tiene esa característica y si lo medimos en términos de la deuda en moneda extranjera, esa proporción es incluso mayor y pretendemos seguir en ese camino. En esto hemos ido innovando porque en un principio, ¿cierto?, trabajamos básicamente con bonos verdes, donde la inversión subyacente, los activos subyacentes detrás de los bonos se identificaban con proyectos ligados a la sostenibilidad, pero luego hemos ido innovando y hemos sido líderes en la emisión de bonos sostenibles. Nosotros emitimos el primer bono sostenible en América Latina y más recientemente hemos incorporado gatillos ligados a materias sociales, en lo cual también hemos sido innovadores. Y al hacerlo, entonces, hemos podido también acceder a mercados en los cuales estos componentes de sostenibilidad en los instrumentos de deuda han comenzado a ser más atractivos para los inversionistas. Vemos ahí en el gráfico de la izquierda cómo han ido creciendo los fondos con temática ESG en su nombre. Hoy en día, ¿cierto?, invertir en instrumentos con estas características es un objetivo importante para fondos, para inversionistas institucionales, para fondos de pensiones de carácter global, para fondos soberanos, y por lo tanto existe un mercado significativo y por lo tanto un interés por las inversiones verdes o sostenibles en Chile que se ha ido reflejando en el mercado por las emisiones que nosotros hemos hecho. Si uno pudiera medir, cosa que no es fácil, el spread que es posible obtener por la emisión de bonos de estas características, concluiríamos que Chile está ganando
entre 10 y 15 puntos base por el hecho de emitir estos bonos. Por supuesto, no es una diferencia gigantesca, pero sí significa que tenemos acceso a un mercado que va creciendo y donde podemos, por un lado, compartir o obtener un beneficio también de carácter económico por el hecho de emitir ese tipo de deuda y por el otro lado, por supuesto, también alinear la gestión financiera del Estado con los objetivos que como país tenemos en materia de cambio climático. Sin embargo, los fondos de inversión chilenos, las emisiones en Chile todavía no cuentan, las emisiones del sector privado no cuentan con un marco metodológico suficientemente robusto para asegurar que sus decisiones de inversión cumplan con los criterios ESG. Y hemos tenido un par de casos de greenwashing, no en Chile, pero en otras partes del mundo, que hace que haya la demanda por mayor transparencia en los componentes de sostenibilidad en este tipo de emisiones. Y eso en el caso de Chile es especialmente relevante para el sector privado. En Chile nos falta desarrollar mucho más nuestro mercado local por renta fija con este tipo de características. Y por eso hemos estado trabajando ya desde el fines del gobierno anterior y durante los últimos prácticamente 3 años en desarrollar una taxonomía verde que permita homologar mediante un lenguaje común cuando una actividad económica se está llevando a cabo de manera sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esta metodología o esta taxonomía verde, como decía, se ha estado trabajando de manera muy sistemática, muy seria y se va a dar a conocer este mes. El resultado de todo este proceso se va a someter a consulta ciudadana y por lo tanto ya el próximo año ya vamos a tener esta taxonomía verde disponible para su aplicación en las emisiones de deuda chilena pública y especialmente privada. La taxonomía verde tiene la característica de que fomenta la transparencia y la eficiencia de los mercados adoptando un lenguaje común para la toma de decisiones, facilita la identificación de inversiones sostenibles, contribuye a los esfuerzos para mejorar la tramitación ambiental y genera estándares confiables respaldando la reputación de las emisiones que tienen esta característica. Entonces, lo que hay que tener claro es que esta taxonomía verde no es propiamente una regulación, no es algo que se le vaya a imponer al sector privado, no es tampoco simplemente un checklist, sino que es una metodología para poder evaluar en su conjunto las emisiones para poder, a través de esto, reducir los riesgos de greenwashing, adquirir un sello verde, darle seguridad a los inversionistas de que se está cumpliendo con las características que se pretende definir para las emisiones de deuda. Para llegar a este punto, se ha seguido un trabajo, como decía, muy detallado. Esto ha sido coordinado por el Ministerio de Hacienda, pero se ha trabajado con consultores locales. A nivel técnico, ha habido un grupo temporal de experticia técnica sobre salvaguardias mínimas en minería, energía, suministro de agua, construcción, agricultura, etcétera. Grupos revisores, todo esto con participación también del sector privado. A partir de ese trabajo técnico entonces se genera este borrador de taxonomía que ahora va a ser sometido a consulta pública. Este es un paso importante para nuestro país, porque si bien existen otras taxonomías hoy día en aplicación en el mundo, esas taxonomías no necesariamente reflejan la estructura productiva de Chile. Por ejemplo, en minería no tenemos ninguna de las taxonomías conocidas, tiene un desarrollo para la actividad minera que, como sabemos, en Chile tiene un peso particularmente importante. Lo mismo para efectos de los medios de verificación, que sean aquellos en los cuales ha desarrollado nuestra propia institucionalidad y los podamos aplicar, ¿cierto?, a
al funcionamiento de esta taxonomía. Junto con esto, por supuesto, también se ha planteado la necesidad de elevar los impuestos al carbono hacia su precio social. Ha habido, muchos de ustedes deben conocer el estudio del Fondo Monetario sobre la materia que se hizo para Chile. Acá vemos en el gráfico de la derecha las estimaciones del Fondo Monetario para los ingresos adicionales que estarían asociados a distintas alternativas de precio de carbono, distintos escenarios que desarrolló el Fondo Monetario. En el gráfico de la derecha vemos las emisiones de carbono en Chile, comparando la línea base con las emisiones propiamente tales, y en la línea roja la reducción de emisiones medida en el eje de la derecha. El tema fiscal tributario es un instrumento para contribuir a la reducción de emisiones, de eso no cabe duda. El trabajo que ha hecho el Fondo Monetario es parte de ese esfuerzo, lo ha hecho no solamente para Chile, sino que para muchos países, donde el tema uno tiene que entenderlo desde el punto de vista de lo que normalmente se conoce como impuestos correctivos, es decir, impuestos que no buscan recaudar, sino que lo que buscan es alterar precios relativos para inducir cambios en el comportamiento de los agentes económicos. Y es en la combinación entre impuestos y subsidios donde el potencial de ese tipo de iniciativas es mayor. En Chile se ha estado trabajando en esa materia. Las simulaciones que se han hecho para una reforma fiscal verde muestran que esta podría contribuir hasta en un 25% al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de acuerdo a los acuerdos de París, y sea cual sea el momento en que esto finalmente se logre aprobar y podamos tener una discusión seria y madura que no esté marcada por líneas rojas ni por prejuicios respecto a los temas tributarios, probablemente vamos a darnos cuenta de que esto es algo que es imprescindible para poder cumplir con nuestros compromisos como país. Para eso, el objetivo fundamental debería ser no que los responsables de emisiones de carbono paguen más impuestos. Nuestro objetivo debería ser que frente a una determinada estructura tributaria, esos emisores de carbono pudieran tomar a tiempo las acciones correctivas para que no tengan que pagar esos impuestos. Ese debería ser nuestro objetivo. Por eso tiene que tener transiciones largas, tiene que tener un buen balance de impuestos y subsidios, y espero que podamos tener esa discusión con la debida atención y madurez que requiere. Con eso entonces termino diciendo que las políticas públicas y en particular la política fiscal tienen un papel importante que cumplir para abordar los compromisos climáticos globales. Por las medidas que hemos ido tomando a través del tiempo, Chile se ha ido posicionando como un líder regional en ambición climática, promoviendo el desarrollo de instrumentos para el crecimiento sostenible, el fomento del financiamiento sostenible. Somos líderes en emisiones soberanas sostenibles y vinculadas a sostenibilidad, con importante avance en la medición del gasto público vinculado a cambio climático. Fuimos el primer país en la región en implementar un impuesto al carbono. Hemos trabajado de manera sistemática con el sector privado en la canalización de flujos financieros públicos y privados hacia acciones que permitan abordar los compromisos ambientales. Por supuesto, somos muy activos en el esfuerzo global por canalizar recursos hacia estos propósitos a través de nuestra participación en organismos internacionales, en foros globales en los cuales estos temas se van resolviendo. Nada de esto significa que que lo que hay para adelante sea fácil, y no estamos aquí para hacer cosas fáciles, sino que para enfrentar desafíos importantes. El cambio climático es un fenómeno
global que afecta a todo el planeta y nosotros nos ha tocado sufrir sus consecuencias. Por lo tanto, creo que entendemos mejor que nadie la importancia de avanzar en esta materia. Y creo que con este trabajo que se ha ido desarrollando a través de los años, también hemos ido logrando un diálogo y una cooperación entre el sector público y privado que no es tan común en otras áreas de política. Tenemos que aprovechar ese capital, tenemos que responder a la confianza que la ciudadanía está depositando en nosotros para cumplir con estos objetivos. Es importante que desarrollemos también toda el área ligada, toda la línea ligada a los temas de biodiversidad. En la medida que hagamos esto, vamos a ser no un país menos competitivo, sino que más competitivo en el mundo. Porque hoy día, independientemente, ¿cierto?, de las preferencias políticas, de los cambios políticos que hay en algunos países, el tema de la sostenibilidad, de la biodiversidad, de la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático está aquí para quedarse, va a estar con nosotros durante muchas décadas aunque seamos un país pequeño, tenemos un rol importante que jugar en la agenda más global y, por supuesto, también para beneficio de nuestra ciudadanía y de nuestra propia economía. Muchas gracias.